Pues vamos a iniciar hoy domingo. Continuamos con nuestra serie, Los 10 Mandamientos, la ley moral de Dios. Y para eso vamos a buscar en la Biblia, en nuestra Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. Bueno, dice de esta manera, son textos muy cortitos, así que vamos a tratar de que esto sea sustancioso y que podamos aprender lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Dice de esta manera: Dios habló todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí vamos a meditar. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué nos vemos en la necesidad de hablar acerca de la ley moral de Dios? Porque hoy nosotros, la sociedad, el mundo, tiene una crisis de moralidad. Tenemos una moralidad del consenso y la experimentación, lo que es correcto y lo que es erróneo, y es lo que la mayoría quiere, o más generalmente lo que la minoría más ruidosa, ¿no? Y fuerte desea. Y muchas veces o en ocasiones el consenso cambia cuando el experimento sale mal. Todos esto lo que nosotros vemos, la cosmoción que vivimos, el movimiento social que estamos experimentando, que si se dieron cuenta que hubo una fuerte oleada a nivel mundial de ciertas ideologías, que parecía ser que todo iba a cambiar ya, pero algo sucedió, algo pasó, que esto aminoró, se calmó. Y estos son los experimentos sociales, incluso psicólogos que estudian la parte de la sociedad analizan que cómo es posible que existan este tipo de movimientos y de repente se apaguen, ¿no? ¿Por qué? Porque es la experimentación el consenso de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y bueno, hablamos de que la vida para nosotros es una vida llena de bendiciones. Hubo un tiempo en que enfermedades por transmisión sexual surgieron, ¿no? En todo el mundo, y en todo el mundo la gente moría, bueno, la mayoría, ¿no? A causa de esa enfermedad. Y si todo el mundo, pues nosotros entendemos ahora, si todo el mundo obedeciera el séptimo mandamiento, yo creo que las enfermedades por transmisión sexual serían erradicados por completo de la sociedad, porque renunciaremos a nuestros inmorales estilos de vida eh, que el hombre de manera natural o el hombre natural lo ha hecho. Por ejemplo, la promiscuidad, los comportamientos sexuales que tristemente abarcan todo lo que es las clases sociales. Aquí no importa si es alta, mediana o baja. Aquí los comportamientos morales o inmorales que practica la sociedad ha dañado el tejido social, y el tejido social se ha ido rasgando poco a poco. Es como un esguince social, ¿no? Que sufre el mundo y no sabe cómo curarse, no sabe cómo moverse. Una persona que ha sufrido un esguince puede llegar a entender lo que yo estoy diciendo, porque no es fácil cuando se rasga un tejido muscular y o por ejemplo, cuando te da un calambre, es una tensión de los músculos,
y es algo que es insoportable, ¿no? Pues es lo mismo que está sucediendo en la sociedad el día de hoy. El mundo se está tensando, el mundo se está rasgando y no sabemos cómo actuar, pero bueno, para eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Sí. La palabra de Dios es tan necesaria que vuelva a las escuelas, a los hogares, no como un amuleto, porque hay gente que tiene la Biblia como amuleto, algunos lo tienen abiertos en el Salmo 23, en el Salmo 91. Y no digo que está mal, si a ellos les da seguridad, les da tranquilidad, adelante. Pero la Biblia no fue entregada a nosotros como un amuleto, un fetiche. La Biblia fue entregada como la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene una utilidad y la forma en cómo la sociedad puede curarse es precisamente a través de la palabra, de las escrituras, que la palabra vuelva a la familia, que la palabra vuelva a los hijos, que en vez de que nuestros hijos pierdan el tiempo en otras cosas, que no digo que están mal, pero muchas veces se invierte mucho tiempo en esos tipos de atracción. Pongámosle la palabra de Dios, enseñémosle a leer la palabra de Dios, que ellos aprendan la palabra de Dios, porque es la única o lo único que los va a sostener en el futuro. Porque si ahorita nosotros estamos viviendo lo que estamos viendo, imagínate lo que van a vivir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y si nosotros no dejamos la palabra de Dios fundamentada en la vida de nuestros hijos, eso puede provocar un desgarre total en la vida de la sociedad en el futuro, donde ya no van a querer saber absolutamente nada de Dios ni de su palabra. Solo cuando estamos preparados para enseñar a nuestros hijos una moral de absolutos y ejemplificar estos absolutos en nuestra vida, podrá haber algún freno en la espiral descendente de la decadencia moral en la sociedad. Hay una pérdida de respeto en nuestra sociedad. eh, ¿Hacia dónde? Hacia la autoridad, el liderazgo, la mujer, las leyes, la propiedad. Todo lo que sale en la noticia, escúchalo bien, todo lo que sale en la noticia, personas amantes de lo ajeno, tomando posición de lo que no es suyo, no tienen respeto, no tienen respeto a la propiedad ajena, no tienen respeto a las leyes, a las autoridades, no tienen respeto al liderazgo, a la mujer. Todo esto ha cambiado y sí, casi el único respeto que queda es a los animales y a los árboles, porque eso sí, hay un movimiento y una organización mundial que defiende, ¿no? A los animales. Ayer yo iba manejando por una avenida aquí en Guadalajara y de repente, yo no sé a quién se le escapó un cachorrito muy bonito. Me iba a parar a subirlo, pero dije yo, no, hay mucho tráfico. Y el perrito venía de frente, así como que quería que alguien lo rescatara, pero había demasiado tráfico. Entonces, yo me hice a un lado y le puse los intermitentes para que los demás pararan. Y sí, la gente se comenzó a parar. Pero si fuera un ser humano, ¿qué hiciéramos? Le hubiésemos pitado hasta un lado. Oye, no te das cuenta. Oye, estás ciego. Hey, ¿qué te pasa? ¿No? Gritándole, ¿no? A un ser humano, pero a un animalito no, a un perro, a un animal, no, 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 cuidado. Y tal vez la gente diga, es que el perro es perro, sí, el humano es humano. Pero es que ellos, los humanos, entienden, los animales son muy inteligentes, porque el perrito se dio cuenta que estaba en peligro y se metió a una gasolinera y ahí se quedó. Los animales son muy inteligentes. Por instinto, tú tal vez dirás, pero por instinto, pastor, sí, pero hay más respeto por los animales y los árboles. Y no digo que está mal, está muy bien, porque Dios nos mandó a cuidar su creación.
Pero cuando Dios nos manda a cuidar su creación, involucra nuestra relación con los seres humanos y nos estamos olvidando de la moralidad que nos lleva al respeto, al liderazgo, a las mujeres, a las leyes, a la propiedad. Y para esto Dios dejó los 10 mandamientos que insisten, ¿no? En el respeto a Dios, a los padres, a la familia, a la propiedad, a la verdad. Dentro de los 10 mandamientos, nosotros vamos a encontrar atributos, atributos morales y atributos personales de Dios. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿y qué son los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos expresan las bases del monoteísmo ético, porque Dios es un Dios que se relaciona con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de moral, habla de la relación entre Dios y nosotros, por ejemplo, misericordia, bondad, la verdad, el amor. Esos atributos están relacionados Dios con nosotros y de nosotros hacia nuestros prójimos. Entonces vemos que los 10 mandamientos expresan la base ética de Dios con nosotros y sobre todo son un pilar para la civilización, son un pilar para la civilización. ¿Qué son y qué es lo que hace fuerte los 10 mandamientos? Bueno, recordemos una vez más, los 10 mandamientos es conocido como el decálogo o traducido a nuestras palabras como las 10 declaraciones, ¿sí? Las 10 declaraciones. Y estas 10 declaraciones están registradas pues por primera vez en este libro del Éxodo capítulo 20. Y luego lo vemos registrado en Deuteronomio capítulo 5. Aunque popularmente nos referimos a ellos como 10 mandamientos, el término mandamiento presenta aquí una dificultad, pues podríamos decirlo así, semántica, ¿no? De acuerdo con la tradición judeocristiana, porque los mandamientos contienen un total de 613 mandamientos, 13 de los cuales están incluidos en el texto de los 10 mandamientos. Entonces, cuando alguien dice los 10 mandamientos, o los mandamientos, la gente puede confundirse, puede decir, es que los 10 mandamientos son los 613 preceptos, pero sin embargo vemos aquí que los 10 mandamientos son las 10 declaraciones. Entonces, las 10 declaraciones articulan precisamente los pilares de la creencia judía y de acuerdo con muchas opiniones, pues son la primera expresión verdadera de la base del monoteísmo ético, de la base del monoteísmo, mono Dios, el único Dios que se relaciona con la sociedad. Y vemos que este relato pues abarca del capítulo 19 y capítulo 20 del libro del Éxodo, donde Dios le comunicó a la nación judía cuando acamparon en la base del monte Sinaí. Este relato del libro del Éxodo donde se encuentra en el capítulo 31, verso 18, pues ahí, ¿no? El texto da la revelación luego que fueron grabados en 2 tablas de piedras que se guardaban en el arca del pacto. Bueno, estos mandamientos nos llevan a nosotros a buscar un significado real. Por eso, si te das cuenta, dice la palabra ahí claramente en Éxodo 21, Dios habló todas estas palabras. Dios sigue hablando el día de hoy. Y yo creo que el deseo de que Dios continúa hablando a través de su palabra, a través de un sermón, a través de una canción, Dios sigue hablando a nuestras vidas el día de hoy. Y Dios, ¿por qué Dios sigue hablando? Porque a Él le interesa la interacción que tengamos con Él. Y aquí claramente dice, Dios habló. Y Dios sigue hablando a nuestras vidas el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿y qué les dijo Dios ese día? Bueno, lo primero que vemos es una declaración y dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Presenta sus credenciales y acordémonos de los nombres de Dios y mencionábamos que uno de los nombres de Dios es Yahvé o Jehová, que hace referencia al pacto
pacto. Y aquí en este capítulo 20 del Éxodo, Dios está haciendo un pacto con su pueblo a través de 10 declaraciones. Yo soy la frase famosa del yo soy, porque Yahvé significa yo soy. Yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque fuera de él no hay nadie, porque arriba de él no hay nadie, y debajo de él no hay nadie, y a los lados de él no hay nadie. Por eso la pregunta, ¿qué es lo que Dios nunca ha visto y nunca verá? A un Dios como él. Dios es único, por eso dice, yo soy Jehová tu Dios. Ahí está haciendo una referencia a qué, a la propiedad. Yo soy. Es apropiado creer que habló Dios estas palabras pues a Israel como un todo. Mientras ellos estaban reunidos al pie del monte Sinaí, ahí Dios le contestó a Moisés por medio de su voz. Y mientras Moisés estaba entre el pueblo al pie del monte Sinaí, después de estos mandamientos, estaban dirigidos a los israelitas común. Y bueno, y hoy los 10 mandamientos no pasa desapercibido. Los 10 mandamientos continúan vigente el día de hoy. Por eso es necesario retomar esos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras y habló Dios. Las siguientes fueron las 10 declaraciones que Dios hizo. Y bueno, esas 10 declaraciones vemos cómo Dios habló. Este código moral, el código moral que está basado en Dios y distingue al Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de los dioses comunes que habían en ese tiempo, de los cananeos, de los fereceos, de todas esas tribus que estaban ahí presentes. Él se distingue, yo soy Jehová tu Dios. No hay nadie en estas 7 naciones que hay a tu alrededor, no hay otro Dios como yo. Por eso Dios habló, los demás dioses no hablaban. Los demás dioses, la gente creía que ellos les obligaban los sacrificios, les obligaba derramamiento de sangre de seres humanos, guerras, venganza, pero Dios dice, no, 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 yo no soy como esos dioses que ellos se han formado. Yo soy un Dios que tiene un código moral y ese código moral va a ser distintivo o el distintivo del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Entonces, en ese momento que Israel estaba en un mundo pagano, Dios les habla y el código moral basado en Dios también se establece que el pueblo de Dios, la nación de Israel, le pertenece a Dios y no a Moisés. Por eso dice, yo soy Jehová y no dice, yo soy Jehová del pueblo de Moisés. No, dice, yo soy Jehová tu Dios, no el pueblo de Moisés, sino el pueblo de Dios. Y no era la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no fue Moisés el que habló, porque muchas veces dice los mandamientos de Moisés. No, no fueron los mandamientos de Moisés, fueron las 10 declaraciones de Dios. Habló Dios todas estas palabras y ni Moisés y ningún otro hombre debía jamás de considerarse a sí mismo ni permitir que otros se consideraran a sí mismos por encima de esta ley. Moisés es un gran líder. Moisés es un líder que hasta el día de hoy es respetado en la nación de Israel, pero arriba de Moisés está Dios. Arriba de Moisés está la ley. Arriba de Moisés, ¿sí? Arriba de Moisés está aquel que hizo las 10 declaraciones. Entonces, si la ley era y es la expresión de la voluntad de Dios, entonces Dios está por encima de todo. Entonces vemos que habló Dios estas palabras. Entonces, necesitamos entonces que Dios instruya y guíe moralmente al pueblo de Dios. Por eso Dios sigue hablando. ¿Qué significa eso? Que Dios sigue instruyendo y guiando moralmente a sus hijos. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia contracultura.
va en contra de la cultura tradicional del mundo, del sistema del pensamiento mundanal. El mundo piensa de esta manera, la iglesia piensa de acuerdo a los principios morales de la palabra de Dios. No robarás. Y el mundo dice, el que no tranza no avanza, dice. Entonces va en contra de la ley moral. El que no tranza no avanza. Y la ley de Dios dice, no robarás. Y el apóstol Pablo dice, el que robaba ya no robe más. Hay un cambio porque Dios necesita seguir instruyendo y guiándonos moralmente. Aunque estos principios resuenan, ¿no?, en la conciencia humana, tanto individual como de manera colectiva, ciertamente no son la única influencia sobre nuestros pensamientos y comportamientos. Necesitamos saber que hay un Dios en el cielo que espera cierto comportamiento moral y que debemos de obedecer estos mandamientos o desobedecer y esperar las consecuencias de no obedecer estos mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, mis amados, y toda la ley de Dios que le sigue es el código moral basado en Dios. No solo dice que ciertos comportamientos es imprudente o inútil, dice que Dios nos manda a hacer, no hacer ciertas cosas. Y dice o implica que Dios ve nuestra obediencia o desobediencia. Dios mide nuestra obediencia o desobediencia. Dios de alguna manera recompensa nuestra obediencia y castiga nuestra desobediencia. Sin un código moral basado en Dios, es difícil e imposible responder a la pregunta ¿por qué? En respuesta a cualquier demanda moral. ¿Por qué las naciones o por qué los pueblos, por qué los países tienen una ley que rija a la sociedad? Porque la sociedad sin ley se desenfrena, se desemboca. Y necesitamos una ley de tránsito, ley de convivencia, leyes sanitarias. Cuando aparece, ¿no?, un letrero dice, tu libertad de fumar termina con mi libertad de respirar. Es una ley. Es una ley. Y la gente, si no hay una ley que restrinja eso, la gente puede llegar a fumar hasta en lugares cerrados, cuando sabemos que eso no está bien por niños, ancianos, por toda la persona. Entonces, hay un persistente impulso de crear nuestro código moral en Dios y no apartado de Dios. Porque cuando nosotros hacemos nuestro propio código moral, estamos nosotros desviándonos del propósito de Dios. Dios habló, Dios habló. Y yo quiero dejarte esto hoy en la mañana, por la mañana. Quiero dejarte esto. Escucha la voz de Dios. Mira a tu alrededor. No nos deshumanicemos. Es que hoy mataron a 5 personas. Pero ya es normal eso, cualquier ratito aparecen. Ya es normal, nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Normal para alguien que es inhumano, porque la ley está, en la ley moral está el respeto de la vida. Tal vez alguien de aquí me diga, pero ¿qué más le hacemos? No nos podemos esconder. No, no estoy diciendo que debemos de escondernos, pero te debes de levantar contra cultura, contra esa cultura de que ya es normal. No, las muertes no son normales. Los asesinatos no son normales, son anormal. Es como cuando tú llegas a un médico y el médico, tú llegas con un fuerte dolor y el médico dice, el dolor es normal. Un día me lo aplicó mi doctora y me dice, es que esto es normal. Le digo, ¿normal? ¿Y usted tiene el mismo dolor que yo? No, me dice, entonces no es normal, porque si fuera normal, todos tuviéramos el mismo dolor. Normal es tener 2 ojos, normal es tener 2 oídos, normal es tener un cerebro, normal es tener 2 manos. Eso es normal porque todos tenemos una normalidad. Pero que una persona fallezca por asesinato no es normal.
Pero el mundo, las noticias te hacen creer normal. Eso se lo merecían. Nadie se merece morir así por más malo que haya sido la persona. ¿Qué nos invita Dios en esta mañana? A normalizar nuestra conducta, a volvernos humanos y ver a los demás tal como somos nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Tengo un pequeño compromiso, pero no quería pasar este domingo desapercibido. Y quiero dejarte esta huella, esta palabra en tu corazón. No es normal, no es normal. Y los mandamientos nos invitan a vivir una vida en santidad a Dios y moralmente para poder socializarnos unos a otros.